Nosotros escogimos el artículo de estimación del equilibrio líquido-vapor del sistema binario acetona-cloroformo mediante el modelo termodinámico de Van Laar y Penn Robinson por los autores Sandoval, Muñoz y Martínez en la Escuela de Ingenieros de Petróleo, subido en el 2019. Para la figura número 4, ellos realizaron un diagrama PXY para el sistema acetona más cloroformo a 50 grados centígrados construido en MATLAB con los datos arrojados teóricamente. Para la figura número 5, realizaron la comparación entre el diagrama PXY para el sistema acetona más cloroformo, haciendo la comparación de los valores de la presión de rocío y burbuja, comparando los experimentales con los datos teóricos. Para la figura número 12, obtuvieron bajo los 4 escenarios la comparación que las curvas tuvieron la misma tendencia y el desgaste fue algo mínimo. Para el primer punto, realizamos la ley de Raoult con la mezcla de acetona-cloroformo a temperatura de 50 grados centígrados. Primero tuvimos en cuenta los parámetros de entrada, los cuales son primero las constantes de Antoine, TAI, BI y CI para cada componente de la mezcla, los datos de temperatura de Y1, Y2 y YI. Luego realizamos el cálculo de la presión de saturación con Antoine. Seguidamente realizamos el cálculo de presión de rocío, teniendo en cuenta la presión de saturación, y luego se realiza el cálculo del XY. Finalmente se grafica a temperatura constante la gráfica de PXY, teniendo en cuenta pues, el comando plot, el cual se observa a continuación, que es un diagrama con mezcla de acetona-cloroformo, en donde en el eje X podemos ver la fracción molar de acetona y en el eje Y la presión en kilopascales. Entonces se puede observar un comportamiento donde se ven las fracciones de cada uno, formando un ojito con comportamiento ideal. Por consiguiente, utilizamos con la ley de Raoult modificada NRTL para la misma mezcla de acetona y cloroformo a temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, teniendo en cuenta los parámetros de entrada de las constantes de Antoine, A, B y C, la temperatura, la tolerancia de 1 por 10 al menos 5, Y1, Y2 y YI. También se tuvieron en cuenta los parámetros de NRTL, de AIJ, BIJ y CIJ. Estos se buscaron en tablas. Número de iteraciones permitidas, que fue de 1000, para el cálculo de la presión de saturación, también con Antoine, y se realizó el cálculo de gamma. Entonces, primero se asumió el gamma supuesto de igual a 1, y se realizó el cálculo de la presión y del XY. Se calculó seguidamente el gamma con respecto a un error, que es gamma n menos el gamma supuesto, y teniendo en cuenta pues, que tiene que ser menor o igual a la tolerancia. Finalmente, al tener el dato al correr el ciclo for, se obtiene la gráfica presente. Bueno, se tiene en cuenta que si arroja el resultado de la condición del error, si no se tiene en cuenta, se asume que el gamma supuesto es igual al gamma nuevo y se vuelve a generar el ciclo. Al finalizar el ciclo for, se obtiene que el gamma va a ser el gamma nuevo, y con ello realizamos, ya vamos a tener los parámetros de salida del gamma y el XY, en donde graficamos con plot y obtenemos la siguiente gráfica. Este es el diagrama de PXY de la mezcla de acetona y cloroformo, con fracción molar acetona en el eje X y en el eje Y presión de kilopascales. Y en este caso, para esta gráfica, podemos observar el punto generado azeotropo, cual se evidencia. Bueno, posteriormente se realizó el mismo procedimiento para la ley de Raoult modificada, teniendo en cuenta los parámetros de UNIFAC. Principalmente se tienen en cuenta los parámetros de entrada, que en este caso serían las constantes de Antoine, la temperatura, la tolerancia y el vector Y. Posteriormente lo de UNIFAC es referencia a los grupos funcionales de las moléculas, en este caso el acetona y el cloroformo. Se hace la respectiva tablita y con las tablas que nos dan estos parámetros los llenamos correspondientemente. Posteriormente se sacan igualmente los parámetros R, Q y U de las tablas y se calcula el AIJ, que es una matriz, como lo vemos acá. Posteriormente se plantea el número de iteraciones y una P de saturación. De esta manera seguimos con el cálculo del gamma, el cual principalmente suponemos que es un gamma supuesto que es igual a 1. De esta manera hallamos la presión y posteriormente el XY, y de igual manera seguimos a calcular un gamma nuevo con el que ya teníamos, y a calcularlo pues vamos a darlo el error, que gamma nuevo menor al supuesto. Si este error no es menor o igual a la tolerancia, vamos a suponer que el gamma supuesto es el gamma nuevo, y así hasta que nos itere el resultado que queremos. Ya finalmente, al pasar el error y que todo nos haya quedado bien, vamos a graficar los valores que nos dan en X y en Y para un gráfico PXY de la acetona más el cloroformo. Y pues acá podemos ver el gráfico, que igualmente es parecido al anterior, igualmente nos muestra el punto acetrópico, que es el punto donde pues posteriormente no se va a poder separar esta mezcla a esa presión y a esa fracción molar.
Seguimos con el método gamma phi, en este caso con Penn-Robinson y en RTL. Principalmente, igualmente los parámetros de entrada, este serían las constantes de Antoine y la temperatura constante del sistema, igualmente las tolerancias y las fracciones en X, que son las de salida. Parámetros en RTL, los A, B y C y J, igualmente sacados de las tablas. Los parámetros para phi de Penn-Robinson, que es el coeficiente de fugacidad, tenemos la temperatura crítica, presión crítica, el factor acéntrico y el K y J, que en este caso, como la elección no nos da, los ponemos igual a 0. El número de iteraciones para calcular el gamma. Igualmente calculamos la presión de saturación con Antoine. Ya para calcular el gamma, hacemos un for donde vamos a calcular el gamma I teniendo en cuenta los parámetros de NRTL. Posteriormente, una P supuesta, entramos por una P supuesta, que es igual a la XI por P saturación I. Igualmente se calcula el Y supuesto. Posteriormente, utilizando la ecuación de phi para mezclas, de esta manera lo determinamos y podemos suponer la y nueva, que es igual a xi por gamma i por pi sat, sobre phi por p supuesta. Pues seguimos igualmente que p nueva es igual a la sumatoria de xi por gamma i por p saturación y phi. Ya de esta manera calculamos el error que hay entre la P nueva y la P supuesta. Si este error no nos da como queremos, que es menor o igual a la tolerancia, suponemos que Y es igual a Y nueva y P es igual a P nueva. De esto seguimos hasta que nos dé lo que queremos, que es menor o igual a la tolerancia. Y si ya nos da eso, entonces Y supuesta es igual a la Y nueva y P supuesta es igual a la P nueva. Ya al finalizar, ya tener estos datos, posteriormente igualmente realizamos la gráfica, el diagrama PXY. Y pues podemos evidenciar que nos da igualmente parecido a las anteriores y nos sigue mostrando el punto isotrópico que ya expliqué anteriormente. Para finalizar, se hizo una combinación de gráficas. Entonces comenzamos entrando los parámetros de entrada, que son las constantes de Antoine, los datos tales como temperatura, YI, y después se calcula con la ley de Raoult. El gráfico se generan los datos de XI y PI. R para la ley de Raoult normal. Ya después, para la ley de Raoult modificada con NRTL, se entran los datos de A, B y C y J, y se calcula igualmente XI para la ley de Raoult modificada en NRTL y la P y la presión. Después, con la ley de Raoult modificada en NRTL, se entran los parámetros de I, K, R, Q, U y A y J, y con la función se hacen los valores de XI y P para la ley de Raoult modificada en UNIFAC. Posteriormente, para el método gamma phi, entramos los parámetros de XI, A y J, y ya tenemos los parámetros de Antoine y los parámetros de NRTL y los de Antoine anteriormente. Entonces ya solo usamos los parámetros para el phi en Penn-Robinson, que es temperatura crítica, presión crítica, el K y J, y con la función extraemos los valores de Y y la presión para el gamma phi. Posteriormente se crean los diferentes vectores para las gráficas, para cada una de las gráficas, y se le asigna un nombre y un color a cada una. Entonces acá generamos el gráfico en donde podemos observar en color rojo la ley de Raoult, en color azul claro la ley de Raoult modificada en RTL, en violeta la modificada en UNIFAC, y en color verde el método de gamma phi con Penn-Robinson y NRTL. Como podemos observar, tanto la NRTL como UNIFAC y el método gamma phi son muy similares en forma. Lo único que cambia es como la posición, están como movidas una más arriba que la otra, pero en sí tienen la misma forma. En cambio, la ley de Raoult normal sí varía demasiado de las otras, ya que esta ley de Raoult no tiene en cuenta el tamaño de las moléculas ni la interacción entre ellas. Para el segundo punto, en una destilación FLAC, se eligió la ley de Raoult modificada en UNIFAC para una mezcla de acetona y cloroformo a temperatura constante de 50 grados centígrados. Lo primero que se tuvo, los primeros son los parámetros de entrada, el A, B y C como constantes de Antoine. Ya luego se tuvo una presión, que se eligió la presión de 68 kilopascales y la temperatura de 50 grados centígrados. Se dispuso una fracción molar de entrada de 0,7 para la acetona y de 0,3 para el cloroformo, y un flujo de 100 kilomoles hora en la entrada. También una tolerancia de 1 por 10 a la menos 5. Luego se entraron los parámetros de UNIFAC previamente calculados, como el R, el Q, el U y el AIJ. Se dispuso a calcular la P de saturación para cada uno de los compuestos y se entró el número de iteraciones permitidas. Luego se dijo que el X supuesta es igual al ZI, y se abrió el primer for en donde calculamos el gamma con UNIFAC. Con ese gamma se calculó el KI, el factor de convergencia, que es P sat I por gamma dividido la presión. Después se dijo que un volumen supuesto igual a 2, y se abrió otro for en donde se resolvió por el método de Newton-Raphson la sumatoria de XI por KI menos 1
sobre 1 más el volumen, el flujo molar de salida de vapor sobre el flujo de entrada por KI menos 1 igual a 0. Después de que el FOR nos calculara el error y nos diera el valor de V, se calculó el XI nuevo con ZI sobre 1 más el flujo de salida de vapor sobre F, que es el flujo de entrada al destilador, por KI menos 1. Luego se calculó el error de la sumatoria de XI nuevo menos la sumatoria de XI supuesto y se extrajo los valores. Si no se extraen los valores, si el error no es menor o igual a la tolerancia, X supuesta es igual a X nuevo y se vuelve a calcular el gamma, se vuelve a resolver la ecuación y se vuelve a calcular un volumen nuevo y otra vez un X nuevo y el error, así hasta que el error en XI sea menor o igual a la tolerancia. Se extraen los valores tanto del flujo de salida de vapor, el XI, la concentración en XI, y se calcula el L, que es el flujo de salida de líquido. Y con el factor de convergencia se calcula XY, las fracciones molares de Y. Ya luego se genera una gráfica de Unifac por el método de gamma de Unifac para comparar los valores que obtuvimos. Y como podemos observar la gráfica pues previamente ya calculada, los valores de salida que tenemos en el destilador son los dos rombitos. Entonces a la concentración a la que la entramos, pues podemos decir que está relativamente bien ubicada dentro de la gráfica.